La clase de hoy es una clase en la cual vamos a explorar varias fuentes de nuestros sabios desde diferentes perspectivas, o sea, fuentes halágicas. Vamos a estudiar un poquito de Rambam, por supuesto que vamos a estudiar un poquito de la Toira, propiamente dicha, el Humash. Vamos a ver unos versículos. Vamos a estudiar un Baal HaTurim, que en un minutito voy a explicar quién es, o quién era, mejor dicho. Y hacia el final de la clase vamos a estudiar un poquito, muy poquito, de un texto hasídico, Hasides, y vamos a estudiar también Kabbalah, un poquitito de Kabbalah. Sé que vamos a hacer una especie de abanico de toda la, no digo de todas las fuentes, porque obviamente no se puede estudiar en una sola clase todas las fuentes, imposible, pero de diferentes lugares, desde diferentes perspectivas, vamos a estudiar fuentes sobre un tema específico. A pesar de que es un tema difícil y a veces no se habla mucho de este tema, y yo tampoco soy un experto del tema y no me interesa volver un experto en el tema, etcétera. Pero por cuanto en la parsha de esta semana se habla justamente sobre este tema y hay un comentario, de vuelta, el Baal HaTurim, que ahora voy a decir quién era, muy significativo al respecto de este tema, entonces vamos a tocar el tema. El tema de hoy es: ¿por qué el judaísmo no cree en el cristianismo ni en el islam? ¿Por qué no seguimos, digamos, no seguimos con esto? Y de vuelta, más allá de lo que vamos a estudiar en el Rambam, etcétera, lo vamos a ver, pero más allá de esto, estudiar directamente desde las fuentes, verlo de adentro, cómo nuestros sabios veían toda esta cuestión y cómo en la Toira misma aparece esta cuestión. O sea, no existe nada fuera de la Toira, no existe nada fuera de Dios, Einoid Milvado, y no hay otro excepto Él, Einoid, no hay otro. E incluso nuestros sabios dicen en el Zohar, Istakel Beraisi Balo Alma, Dios observó la Toira y creó el mundo. Quiere decir que todos los asuntos de la creación, absolutamente todos, están de alguna manera u otra en la Toira. Hay que saber encontrarlos, hay que saber interpretarlos cuando uno los encuentra, etcétera. Pero están en la Toira. No hay nada que exista en el mundo que vivimos nosotros, etcétera, que no esté aludido, indicado, mencionado de alguna manera en la Toira. Entonces nosotros vamos a hacer esto, como yo dije antes, desde varias fuentes, desde varios lugares. Vamos a mirar esto. Vamos a empezar con la Toira propiamente dicha, la parsha de esta semana, parsha Re'ei. En la parsha de esta semana se habla sobre Navi Sheker, el profeta de mentira o de verdad. Para el caso, vamos a ver, no vamos a estudiar las leyes de profecía, pero sí vamos a estudiar un poquito de Rambam sobre profecía. Y la Toira dice así, una traducción, no voy a leer absolutamente todos los versículos del tema y tampoco todas las palabras, una traducción libre, bien simple, para entender el tema del que estamos hablando y por qué lo hablamos hoy, porque tiene que ver con la parsha de esta semana. En la parsha de esta semana, Dvarim, Parshas Re'ei, Yud Gimel, el capítulo 13. El capítulo 13 empieza de la siguiente manera. Las palabras que yo te dije, está Moishe Rabbeinu hablando con el pueblo de Israel antes de entrar en la tierra de Israel. Las palabras que yo te dije, tienen que cuidarlas, no agreguen nada, no quiten nada. Y después dice el versículo 2, empieza inmediatamente a hablar del tema. Cuando se levante en medio de ti, esta palabra va a ser fundamental, Bekirbeja, en medio de ti, un profeta o un soñador y te dé una señal o una maravilla. O sea, realmente, el tipo hizo un milagro. No es que es un mentiroso, no es un David Copperfield, un mago que ilusiones. No. Estamos hablando en serio, un milagro. Y viene esta señal y esta maravilla que te habló diciéndote, o sea, una vez que probó que el tipo tiene poderes, entre comillas, llamémoslo como fuera que se llame, viene y te dice: vamos a servir otros dioses que ustedes no conocieron. Vamos a hacer Avodah Zara, idolatría. La Toira dice: Loi Sishmal Dibra Nabiau, no escuche las palabras de este profeta. La Toira lo llama un profeta. Nabi Sheker, un profeta de mentira, pues un profeta. No escuche las palabras de este profeta o de este soñador, porque Dios, ¿para qué existe este profeta? Y esto lo vamos a ver en el Rambam más adelante. ¿Para qué existe este profeta? ¿Para qué Dios te lo dio? Y al final el tipo tiene poderes, porque hizo una señal, te dijo mañana el dólar va a estar a tanto, y pasado, y pasó lo que el tipo dijo. No hay ilusiones acá, es en serio. ¿Para qué lo trajo Dios? Porque los está probando Dios, su Señor, a ustedes, para saber si ustedes aman a Dios, el Señor, con todo el corazón, etc. Y hay que ir tras de Dios. ¿Y qué hay que hacer con este profeta?
Entonces la Torá sigue, estoy salteando algunas partes que no vienen al caso exacto. Ese profeta o ese soñador hay que matarlo. You must, porque habló mentiras sobre Dios, porque él dice que Dios lo envió para decir tal o cual cosa, etc. A ese tipo hay que eliminarlo, habló mentiras sobre Dios, etc. Después sigue la Torá, salteando algunos versículos, pasamos al Posuk Zain, versículo 7. Cuando te seduzca, te convenza, esa es la palabra más adecuada, te convenza tu hermano. Ajija, ¿quién es tu hermano? Y tu hermano quiere decir que tiene el mismo papá y mamá, o por lo menos mismo padre o misma madre. Por eso se llama tu hermano. Otro Yehudí. Pero la Torá dice, no alcanza con decir tu hermano. Benimejo, el hijo de tu mamá. Parece redundante. Si es tu hermano, es el hijo de tu mamá. O tu hijo, o tu hija, o tu esposa, o un amigo tuyo que lo querés como querés a tu alma, y te seduzca, te convenza, te quiera convencer diciéndote, vamos a hacer Avodah Zarah. O sea, este tipo es otro personaje. No se presentó como un profeta, se presentó como un amigo tuyo, o un conocido, o incluso tu hermano, etc. Vamos a hacer idolatría, vamos a servir a aquellos dioses que son lejanos, etc. Bueno, básicamente no le prestes atención, no lo aprecies, no tengas misericordia, acaba con este tipo. Y después la Torá sigue con otras leyes similares. La parsha de esta semana claramente advierte el asunto de Avodah Zarah, idolatría. No hagas idolatría. Pero volvemos un poquitito para atrás. Empezamos con el concepto de Navi, del profeta. Este tipo tiene fuerzas, tiene poderes, porque de vuelta no es ilusionista, hace maravillas, en serio. Y la pregunta es, momento, si Moishe Rabbeinu hacía maravillas, ¿no? Este profeta hace maravillas. ¿Qué hacemos? ¿A quién le creemos? ¿A Moishe Rabbeinu o a este profeta? Y si uno se pregunta, bueno, pero ¿de qué está hablando? ¿De qué casos está hablando? En el Sefer Irmiyahu aparecen casos de profeta falso. Pero hay un comentario del Baal HaTurim. No voy a dar toda una explicación de quién era el Baal HaTurim para no hacerlo largo, pero estamos hablando de Rabbi Yaakov ben Osher. Yaakov ben Osher vivió aproximadamente el año 1250 en España, nació en Alemania, se mudó a España, etc. La cuestión es que escribió varios libros. El libro por excelencia que escribió se llama el Tur. El Tur es el libro de Alajá, de ley, que se volvió el libro principal de leyes hasta que apareció el Shulchan Aruch. Y para que tengan el código de ley judía, para que tengan una idea de la importancia del Tur, el Shulchan Aruch está construido en el mismo orden que el Tur está construido. Así que hasta el día de hoy, todos los judíos del mundo estudian en las yeshivas, en las casas de estudio, etc., lo que el Tur escribió, lo que Yaakov ben Osher escribió. Este es un libro que él escribió, y era hijo del Rosh, qué sé yo. Otro libro que escribió es un comentario en el Humash, un comentario en la Torá, pero es un comentario muy particular, en donde él juega muchísimo con un concepto que se llama gematria. Gematria significa la sumatoria de las letras. Cada letra en el hebreo corresponde con un número, y cuando uno combina letras, etc., con números, salen diferentes números, y tal conjunto de palabras tiene una sumatoria, y tal otro conjunto de palabras tiene otra sumatoria, aquí están relacionados. ¿Qué dice el Baal HaTurim sobre nuestra parsha? Nosotros leímos el versículo número 2, lo voy a leer de vuelta. Ki yokum bekir bechan novi, cuando se levante en tu interior un profeta. Yo dije que la palabra bekir becha iba a ser importante. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque el Baal HaTurim dice, y aquí hay varias versiones, y esto no vamos a hacer toda una discusión del tema, pero es interesante para entender cómo es nuestro amplio abanico de libros y versiones de libros, etc. Bekir becha, el Baal HaTurim escribe, Zua Isha, Bekir becha Novi, en tu interior un profeta, Zua Isha Ubna. Esto se refiere a la mujer, así, la mujer y su hijo. ¿Qué está diciendo el Baal HaTurim? En la mayoría de las impresiones del Baal HaTurim, cuando se levanta un profeta dentro tuyo, dice, dentro tuyo es la mujer. Pero hay algunas impresiones del Baal HaTurim que dice, es la mujer y su hijo. ¿De qué está hablando el Baal HaTurim? ¿Qué es un profeta de dentro tuyo, o sea, otro Yehudí, que hace referencia, alusión, porque ¿qué pasa? Las palabras Bekir becha Novi,
que si no me equivoco suma 387, suma exactamente igual que las palabras Zu Haisha Ubna. Esta es la mujer y su hijo. ¿De qué está hablando el Balaturim? Pues hay una mujer famosa, que probablemente muchos escucharon hablar de Miriam, y tuvo un hijo famoso, que muchos escucharon hablar de él también, que ya vamos a hablar más adelante de él también. Entonces lo que está diciendo el Balaturim es: cuando se levante de dentro tuyo un Yehudí, que es Bekir Beja dentro tuyo, y se la da de Novi, de profeta, esta es la mujer y su hijo, e incluso si hace los milagros que dicen que hizo, no sé si los hizo o no, no importa, no vamos a discutir ahora el Nuevo Testamento, no me interesa, pero incluso si hizo los milagros que dice que hizo, que dicen que hizo, la Toira dice claramente: Loi Sishmal Dibra Naviahu, no lo escuches, no le prestes atención a ese profeta, incluso si quieres decir que es un profeta, no le prestes atención. Esta es una forma de entender lo que dice el Balaturim. Cuando se levanta, entonces de vuelta, Bekir Beja, dentro tuyo, eso suma igual que las palabras Zuaisha, esta es la mujer, y cuando agregamos Bekir Beja Novi, dentro tuyo un profeta, esto se refiere a la mujer y su hijo. Esto es una interpretación del Balaturim que está mencionada en un libro en nombre de Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger fue un personaje muy interesante, estamos hablando del año 1800 y pico, no hace tanto, digamos, un grande, un genio de la Toira, que explica de esta manera el Balaturim, este comentario. De acá vemos claramente que cuando Moishe Rabbeinu, estamos hablando miles de años atrás, Moishe Rabbeinu estaba preparando al pueblo de Israel para entrar en la tierra de Israel, ya aludió, es una alusión al concepto de que puede aparecer una mujer con su hijo, por supuesto, porque el padre, nadie sabe quién era, y hay diferentes textos, incluso en el Talmud se habla del tema, que en realidad era hijo de un tal Pandera. Esta mujer, Miriam, era esposa de otro tipo, hay toda una discusión en el Talmud, si era esposa de Papus, un tal Yosef, no importa ahora todo el detalle, no quiero entrar en esa historia, no me interesa, pero la cuestión es que claramente el padre, no sabemos quién era, entonces la Toira hace alusión a una mujer y su hijo. Ya cuando Moishe Rabbeinu de vuelta estaba preparando al pueblo de Israel para entrar en la tierra de Israel, ya estaba aludiendo a esto. En la Toira misma aparece el concepto, y después lo vamos a ver muchísimo más fuerte, interesante, este mismo concepto de que puede ocurrir una cosa así. Si aparece esto, lo dice Ishmael, no lo escuches, no le prestes atención. Ok, podemos entenderlo, pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no prestarle atención? Esto lo vamos a ver a través de entender el Rambam, Maimónides, en las leyes de los fundamentos de la Toira. Paréntesis, antes de entrar en el Rambam, es interesante que mencionar que hay otra explicación del Balaturim. Cuando analizamos los escritos, se llama Sifri. Sifri es un midrash, una explicación de nuestros sabios de acuerdo a la halajá. Es un midrash halágico. El Sifri dice, Bekir Beja, sobre esta palabra en esta parsha, Bekir Beja, se levanta un profeta dentro tuyo. El Sifri dice, Le Rabo Isaísha, para agregar a la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno lee la parsha, como está escrita, parece que solamente hablamos de hombres, profetas hombres. Pero ¿qué pasa si aparece una profetisa? Y existieron profetisas en el pueblo de Israel. Una de las más famosas, Dvoira, está en el Tanaj, que ya vamos a hablar sobre ella en un minuto. Entonces, la palabra Bekir Beja hace referencia dentro tuyo, o sea, aparece un profeta dentro tuyo, no solamente profetas hombres, sino que también profeta mujer. Si aparece una profetisa que dice, vamos a hacer idolatría, tampoco le escuches. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Una explicación del Balaturim es que está haciendo referencia a Miriam con su hijo. Esto es una forma de entenderlo. Pero hay otra forma de entender el Balaturim, en donde en realidad la Toira ni está haciendo referencia a esa mujer, ni a ese hombre, no tiene nada que ver. La Toira está diciéndonos que profetas pueden ser hombre, pueden ser mujer. Y a ninguno de los dos tenés que escuchar si es que aparece diciendo que hay que hacer idolatría, etc. Y por eso el Balaturim dice, Bekir Beja, Zuaisha, esto se refiere a la mujer. Y lo vemos en Dvoira. Dvoira era una gran profetisa, y la Toira cuenta que estaba, Yeshev Tajas Toimer Dvoira, estaba sentado bajo una palmera. Estaba sentado bajo de una palmera.
Y los comentaristas se preguntan, ¿y a mí qué me importa dónde estaba sentado Dvoira? O sea, hubo tantos jueces en la historia del pueblo de Israel, tantos profetas, tantos personajes, reyes, qué sé yo. No dice la Toira dónde estaban sentados. Dvoira dice dónde estaba sentada, debajo de una palmera. ¿Cuál es el asunto? Porque la palmera es un árbol alto, con poca hoja, poco follaje, tiene pocas hojas. Y las hojas que tiene están como muy altas. Entonces no produce sombra, de manera tal que las personas, los hombres que venían a preguntarle a Dvoira leyes y consejos, etcétera, nunca terminaban de estar solos con ella, porque Dvoira estaba abajo de una palmera, no en una casa. Si el hombre tenía que ir dentro de una casa para consultar a Dvoira, hay un problema de Ihud, se llama. Estar solo con una mujer no se puede. Pero Dvoira estaba sentado abajo de una palmera, y esto es lo que quiere decir Bekirbeja, dentro tuyo. Es decir, en medio de todo el mundo. Si aparece un profeta en medio de todo el mundo, una profetisa en medio de todo el mundo, incluso si es hombre o si es mujer, no importa. Si está hablando de idolatría, no le prestes atención. Esta es otra forma de entender el Baraturim. Entonces, empezamos diciendo, wow, hay una señal, una indicación de la Toira, hablando de ese tipo, hoy soy Aish, de ese hombre, y terminamos diciendo, bueno, mira, Lavdavk, no necesariamente está hablando la Toira sobre esto. Perfecto. Aún así, ahora vamos al Rambam. Aún así, el Rambam es alajá, es leyes. ¿Por qué no hay que escucharlo a este tipo? Viene el tipo con toda una señal y una forma de hacer profecía y hace señales y maravillas, etcétera. ¿Por qué no lo vamos a escuchar? Moisés Rabbeinu también hizo señales, nos sacó de Egipto, abrió el mar, qué sé yo, grandes señales. ¿Por qué a este profeta no lo escuchamos y a Moisés Rabbeinu sí? Entonces, vamos a leer del Rambam. Vamos a leer del Rambam, texto muy interesante, que de vuelta, tampoco voy a leer todo. Esto está en el capítulo 8 de Iljo 16 de la Toira, los fundamentos de la Toira, que es un asunto, un tema para estudiar en sí, muy interesante, los fundamentos de la Toira como el Rambam los plantea. Y aquí estamos hablando, vamos a empezar a estudiar el fundamento de Nevúa, profecía, que es de lo que habla la parsha de esta semana. Traducción rápida, sin entrar en todas las palabras. Moisés Rabbeinu, no le creemos por los milagros que hizo, porque el que cree a través de milagros tiene dudas, puede tener dudas en su corazón, porque puede ser que la persona está haciendo un milagro con brujerías y con cosas raras, sino que los milagros que hizo Moisés en el desierto eran necesarios, y no son necesarios para tener agua, para tener el maná, el pájaro que tenían, el slab, lo que sea. Los milagros que hizo Moisés no era para que la gente diga, wow, mirá este Moisés Rabbeinu, los milagros que hace, todo lo que diga le vamos a creer. No trajo ninguno de los milagros de Moisés Rabbeinu una prueba, con esos milagros, no trajo una prueba de su profecía. De ninguna manera. Entonces, ¿por qué le creemos a Moisés Rabbeinu? Porque ¿con qué le creemos a Moisés Rabbeinu? Continúa el Rambam, con Maimadar Sinai, con toda la historia del monte Sinai, toda la escena del pueblo de Israel parados en el monte Sinai. Acá el Rambam no lo trae, ahora vamos a seguir con el texto. Pero ¿qué significa Maimadar Sinai? ¿Qué significa el pueblo de Israel parado en el monte Sinai? La Torá dice que salieron hombres entre 20 y 60 años, 300.000 y pico de hombres. Si eran 300.000 y pico de hombres de entre 20 y 60 años, por lo menos tenían una esposa. Entre 20 y 60, a esa altura de la creación, la gente se casaba más jóvenes, etc. Seguramente una esposa tenían. Y por lo menos tenían un hijo. Entonces ya tenés el triple. Estás hablando por lo menos de 2 millones de personas. Y quizás tenían más de un hijo también. Entre 20 y 60 años probablemente varios hijos tenían. Estás hablando de mínimo 3 millones de personas. 3 millones de personas que estaban parados en el monte Sinai, viendo como Dios hablaba con Moisés Rabbeinu, como vamos a ver en un instante. Ahora, simplemente para un pequeño juego matemático en el COP, en la cabeza, para entrenar un poquitito el cerebro, antes de seguir con el texto del Rambam. Si vos tenés una persona que viene y dice, yo me siento acá, detrás de mi computadora y digo, señores, Dios habló conmigo. Dios habló conmigo. Síganme. Entonces, o me creen o no me creen, eso está clarísimo. La verdad que si me creen son unos tontos, pero no hay forma de probar, que yo tenga para probar que realmente hablé con Dios. Ahora, si se juntan dos tipos en un cuarto e inventan una religión, inventaron una toira, escribieron una toira,
y salen al mundo diciendo, Dios entregó este texto, es espectacular, etc. ¿Cuántas son las probabilidades de que eso se sostenga? Bueno, puede ser que uno termine diciendo que esto es mentira, o puede ser que el otro termine diciendo que esto es mentira. Alguno de los dos puede decir, o puede ser que ninguno de los dos diga. Ahora, ¿qué pasa si son 3 personas, 4 personas, 5 personas que testifican que vieron una visión y dicen que ellos vieron esta visión? ¿Cuáles son las probabilidades de que esto se sostenga? ¿Cuáles son las probabilidades de que alguno falle y diga esto era todo mentira, lo inventamos hace 10 minutos? Cuanta más gente tenés que dicen que vieron una visión, tanto menores son las probabilidades de que eso se sostenga en el tiempo. Porque alguno puede fallar. Alguno puede decir, no era verdad. Lo inventamos hace 10 minutos. ¿Cuáles son las probabilidades de que se sostenga una religión inventada por 3 millones de personas? Prácticamente nulas. Prácticamente ninguna. Prácticamente ninguna. Cerrando el juego matemático, volvamos al texto del Rambam. ¿Por qué le creemos a Moshe Rabbeinu? Texto literal. Porque nuestros ojos vieron, y no un extraño, y nuestros oídos escucharon, y no otro, el fuego y las voces y los rayos, los truenos, y Moshe se acercaba a la nube, y había una voz que hablaba con Moshe, y nosotros escuchábamos, estoy leyendo literalmente, Moshe, Moshe, anda a decirles así y asá. Estábamos escuchando en el monte Sinai, como Dios hablaba con Moshe, le decía, Moshe, Moshe, anda a decirles esto. Y él venía y nos decía. Y así también la Toira dice, Ponim beponim, cara a cara habló Dios con ustedes. Y la Toira dice, no con sus padres hizo este pacto Dios, sino con ustedes mismos. ¿Y cómo sabes que la situación, la circunstancia, toda la historia del monte Sinai, con recibir la Toira en el monte Sinai, esto solo es la prueba de la profecía de Moshe, y que esa profecía no tiene falsedad? ¿Cómo sabes? Porque está escrito, he aquí, yo voy a entrar en lo más grueso de la nube para que la gente escuche, dice Dios, para que la gente escuche cuando yo hablo con vos y crean en vos por siempre. Quiere decir que antes de la entrega de la Toira en el monte Sinai, la gente no creía necesariamente en Moshe. A pesar de que Moshe antes de la entrega de la Toira en el monte Sinai hizo grandes milagros. Sacó al pueblo de Israel de Egipto, las 10 plagas, abrió el mar. Esa no es la razón por la cual le creemos a Moshe. ¿Por qué le creemos a Moshe? Porque nuestros ojos vieron, nuestros oídos escucharon, no me pregunten ni qué vieron ni qué escucharon, no lo sé. Pero nuestros ojos vieron, nuestros oídos escucharon a Dios hablando con Moshe. Y no eran 2, 3 personas que dicen que escucharon. 3 millones de personas mínimo parados en el monte Sinai escuchando esto y viendo esto. Y transmitiéndole esto a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, sus hijos a sus hijos, y así sucesivamente. Surge entonces que aquellas personas a las cuales Moshe fue enviado para hablar con ellos son los mismos testigos de su profecía, y de que su profecía es verdad. Entonces Moshe Rabbeinu no necesita hacer ningún tipo de prueba, ningún tipo de maravilla para que le crean. Las personas mismas a quien Moshe fue enviado, ellos son los testigos. Porque él y Moshe Rabbeinu y el pueblo de Israel estaban juntos en esa situación. Estaban ahí parados los dos al mismo tiempo, o sea, todo el pueblo de Israel y Moshe, viendo, y esto es como 2 testigos que vieron una misma cosa. Que cada uno de ellos testifica que el otro está diciendo la verdad. Y no hay ninguna necesidad de traer otro tipo de pruebas. Y así Moshe Rabbeinu, todo el pueblo de Israel eran testigos tras la entrega de la Toira, y no es necesario que haga ninguna maravilla. No es necesario que haga ninguna maravilla. Estoy salteando una parte. Por lo tanto, si aparece un profeta y hace maravillas y hace grandes milagros y dice, la profecía de Moshe no va más, mirá lo que estoy haciendo, levanto el Empire State Building o lo que sea, no importa. Viene a negar la profecía de Moshe Rabbeinu, no lo vamos a escuchar. Y nosotros sabemos claramente que las señales y las maravillas que hizo son falsas,
son brujerías, son lo que sea que fuera, no importa. Más adelante vamos a estudiar en el Rambam mismo, en otro lugar, qué significan, por qué pasa esto. Porque de vuelta, la profecía de Moshe Rabbeinu no fue probada por señales y maravillas, para que nosotros podamos medir, che, ¿qué señales son más copadas, más impresionantes? Wow, mirá, este hizo esto, el otro hizo lo otro. ¿A cuál le creemos más? Bueno, el más maravilloso, no. Nuestros ojos vieron, nuestros oídos escucharon, como Moshe Rabbeinu mismo escuchó. Esta es la razón por la cual la profecía de Moshe Rabbeinu es imposible, digamos, de negarla. Es imposible de negarla. Entonces, la Toira, hasta este punto, habla de esa mujer y de ese tipo, etcétera. Ok. Después vamos a ver lo que dice el Rambam sobre esto. Pero la verdad es que incluso desde la perspectiva talmúdica, hubo muchos personajes que se creyeron Yoshkes, que se creyeron dioses, que se creyeron Moshiach, y no necesariamente están directamente relacionadas las historias talmúdicas con el personaje que los cristianos dicen que era su Mesías, su Mashiach, o lo que sea, como lo quieran llamar. El enviado divino, el ungido, no importa. El Talmud trae varias historias sobre este personaje, pero de vuelta, no necesariamente están hablando de él. De hecho, hay varios vikujim, se llama, varias discusiones, que en otra clase podemos detallar cada una de ellas, no me quiero desviar demasiado del tema, pero hay varias discusiones, una de las más famosas son las del Ramban, Nachmanides, Rabbeinu Yehiel de París, otras de las grandes discusiones que tuvieron con cristianos, explicando partes del Talmud, como en la práctica no están hablando de Yoshke, de este tipo. Entonces hasta acá lo que tenemos es, ok, la Toira, a pesar de ser un plano de toda la creación y todos los asuntos están en la Toira, no encontramos necesariamente un versículo que hable de esto. Lo que habíamos traído del Balaturim, ya dijimos, bueno, hay otra explicación que en realidad se refiere a que las mujeres también pueden ser profetizas, y esa explicación pega mucho mejor con el texto, esa es la verdad. Entonces no necesariamente la Toira está hablando de este personaje. Esto es una forma de entenderlo. Ahora pasamos a la segunda parte. En la segunda parte vamos a estudiar otros textos, otras fuentes, en donde en la práctica vamos a ver lo opuesto a lo que acabo de decir. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con lo opuesto? La Toira sí está hablando de él. Y no solamente hablando más o menos, claramente de él. Y diciéndonos, por supuesto, que no le creamos, etc. El texto que vamos a estudiar es un texto que escribió Reb Chaim Vital. Reb Chaim Vital fue el estudiante principal del Arizal, Mekubal, un cabalista muy importante en Tzfaz. Todo el pueblo de Israel hoy por hoy vivimos de acuerdo a las enseñanzas del Arizal, que es interesante que solamente enseñó 2 años en toda su vida, murió a los 36 o 38 años. Cada uno de nosotros puede pensar, ¿dónde estaba yo a esa edad? ¿Qué sé yo? ¿Qué tonterías estaba haciendo? El Arizal estaba fundando la escuela de mística judía que iba hasta el día de hoy a influenciar a todo el pueblo de Israel. ¡Todos! Interesante la mentalidad. Pero bueno, Reb Chaim Vital fue el estudiante principal del Arizal. Reb Chaim Vital escribió varias cosas, escribió los escritos del Arizal, y escribió un peirush, un comentario al Humash. El comentario al Humash se llama Eitz Hadas Toif, el árbol del conocimiento bueno. Toif barra. El texto dice estoy bueno y malo, pero él le puso solamente lo bueno. Y sobre la parsha de esta semana tiene un comentario extremadamente interesante en mi humilde opinión. Lo vamos a leer. Dice así: cuando se levante, en la parsha de esta semana, cuando se levante un profeta dentro tuyo, y después la otra parte, cuando te convenza tu hermano, etc. Dice así, literalmente, en estos versículos profetizó Moshe Rabbeinu que en el futuro se iban a levantar 2 seres humanos para confundir a todas las criaturas y a todo el pueblo de Israel. El primero, Muhammad. El Arizal vivió año 1550 en Tzfaz, de vuelta, este es el Talmud, el estudiante del Arizal. El primero, Muhammad, el profeta de los Ishmaelim. ¿Cómo comenzó? Ahora, voy a ser honesto, no conozco esta historia, estoy leyendo lo que dice Reb Chaim Vital. Si es así, no lo conozco, ¿ok? Así que no me pregunten. Pero, ¿cómo empezó la profecía de Muhammad? Dice Reb Chaim Vital, a través de que soñó un sueño. No se olviden que la Torah dijo, hoy Hoylem Haloim, va a aparecer un tipo que sueña sueños.
es Muhammad. ¿Cuál es el sueño que soñó este Muhammad? Él vio un árbol que le crecía, en las palmas de las manos. Y crecía 1000 niveles este árbol en las palmas de sus manos. No sé si es así, no me pregunten, no que leí el Corán, no tengo idea. Y este tipo se hizo profeta y confundió al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el Islam con el pueblo de Israel? Que en la práctica es sabido, esto sí, que Muhammad fue a los judíos no le dieron ni 5 de bolilla y fue con los árabes. Pero, ¿cómo empezó Muhammad? Le contó su sueño a un sabio judío. Y el sabio judío le contestó, tu sueño significa que en el futuro vas a reinar. Esto es lo que le dijo el sabio judío. Surge, dice el Haim Vital, que a través de un sabio judío nuestro, toda la grandeza de Muhammad y el Islam, etcétera, nació y creció, etcétera. Y por eso la Torá dice, Mikir Beja, cuando salga de adentro tuyo un tipo que va a influenciar a un Hoylem Halem, a uno que sueña sueños. La Torá está aludiendo a Muhammad, a Mahoma. Y la Torá nos advierte, por supuesto, no le creas, lo hizo Ishmaelav, no le creas a él, etc. Este es uno. Después sigue, muy interesante el Haim Vital, sigue que cuando tu hermano te convenza, te quiera convencer, vení, vamos a hacer idolatría, etc. Viene tu hermano, te quiere convencer. En esta parte, leyendo de vuelta el texto literal, profetizó Moshe Rabbeinu sobre Yeshua Notzri. Sobre este tipo, hoy soy Aish, esa persona que hizo brujerías y convenció y desvió al pueblo de Israel para hacer idolatría. Y este tipo era Mehashev, era brujo, que hay toda una historia que lo aprendió en Egipto y se lo grabó en la piel, es toda una discusión en el Talmud también, no vamos a entrar en el tema, pero el tipo este convenció a muchísimos judíos que hagan idolatría. Y es muy interesante el texto mismo. Israel. Reb Haim Vital escribiendo, este tipo era judío como yo. Sí, Reb Haim Vital, tan judío como yo. Y por eso dice la Torá, cuando te convenza tu hermano es tan judío como vos. Sin embargo, este hombre, este israelí, este yehudí, es tu hermano como yo, de parte de Miriam, su madre. Pero no de parte de su padre, porque el padre era Pandera Notzri, como es conocido, era un no judío que tuvo relaciones con Miriam, y después Miriam dijo, para arreglar la cosa, fue el espíritu y yo qué sé cuánto. Por eso la Torá dice, Benimejo, qué mal, impresionante, hijo de tu mamá. La Torá dice, vamos a leer el versículo de vuelta. Muy interesante. Versículo 7, en el capítulo 13, Kiesisjo ajijo benimejo. Cuando te convenza o te quiera convencer, tu hermano, hijo de tu mamá. ¿Para qué trae que es hijo de la mamá? Si es tu hermano, obvio que es hijo de tu mamá. No. Te está diciendo que es hijo de una mujer judía, como tu mamá, pero no es hijo de un hombre judío. No es como tu papá. Por eso ni lo menciona. Ahora bien, el primero, este Ishmaeli, no estaba en nuestras manos, continúa Reb Haim Vital, simplemente para tener el asunto completo. Y después en otro lugar dice algo muy parecido, muy interesante. No estaba en nuestras manos matarlo. No había que matarlo a este. Pero la Torá nos dijo que iba a ser muerto, y acá de vuelta no conozco la historia, lo iba a asesinar a Nara Hakoyenes. La joven sacerdote, la joven, no sé cómo murió Muhammad, la verdad que no tengo idea. Esto es lo que dice Reb Haim Vital. Pero este segundo, ese era Muhammad, a ese no lo podíamos matar. Pero el segundo estaba en nuestras manos matarlo, como dice la Gemara en Sanedrin, el Talmud, claramente. Porque la Torá dice, Aroik Targenu, tenés que matarlo a este. A través de un Beis Din, de un juzgado, un Sanedrin, etc. Y entre paréntesis, no quiero entrar en el tema de vuelta, pero de ahí se aprende, de vuelta el Ramban, Nachmanides, como dije antes, Rabino Yehiel de París, año 1200 aproximadamente, ellos aprenden de ahí, de que el Talmud dice que un Beis Din, un juzgado judío, es el que mató y hay quienes dicen que lo ahorcaron, hay quienes dicen que lo apedrearon a Yoshke. De ahí se aprende que el Talmud no está hablando del mismo que está hablando el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento dice que lo crucificaron y que fueron los romanos. El Talmud dice otra cosa. Entonces, o el relato de ellos es cualquier cosa, que es muy posible,
O simplemente el Talmud está hablando de algún otro personaje. Bien, por eso la Toira dice, Haroi Targeinu, tenés que matarlo. Y la Toira, el versículo continúa diciendo, Yada Edin Tieboy Barrishoina. Bueno, no importa el versículo. La mano de los testigos, o sea, lo tienen que matar primero los testigos que lo vieron hacer idolatría, seducir a otros para hacer idolatría, y después, si no lo matan los testigos, lo mata el Beis Din. Por eso dice Barrishoina. ¿Qué significa Rishoina? ¿Cómo se llama Pesach? En la Toira, Rishon. Primero. El Yom Rishon es Pesach. Y el Talmud cuenta que murió Erev Pesach. En el Nuevo Testamento dicen que hubo una última cena, que era un ser de Pesach y que después lo mataron. Pero ese es el relato de ellos. Nuestro relato en el Talmud dice que en realidad lo mataron Erev Pesach. Claramente lo dice, el día anterior a Pesach. Por eso se llama Rishoina, porque Pesach se llama Rishon, es la primera festividad del pueblo de Israel. En Nisan. Nisan es Hoy de Rishon, es el primer mes. Entonces acá el Haim Vital está diciendo claramente que la Toira está haciendo referencia claramente a este personaje y nos está diciendo de quién era hijo y nos está diciendo cómo lo mataron y cuándo lo mataron. En otro lugar, el mismo Haim Vital, sobre Parshas Balak. Parshas Balak habla sobre las profecías de Bilam. Haim Vital escribe lo siguiente, interesantísimo. Bilam también, en su profecía impresionante, Bilam dijo, Dios no es un hombre para arrepentirse y mentir. O sea, si Dios quiere bendecir al pueblo de Israel, yo, dice Bilam, no puedo venir a maldecirlos. Porque Dios no se arrepiente, Él quiere bendecirlos y no hay nada que hacer. Esa es la historia de Bilam y la traducción literal de su profecía. Pero viene Haim Vital y dice que Dios no es un hombre para ser falso. En toda la humanidad no encontramos esto sino en dos personas. Que uno se hizo a sí mismo Dios y es Yeshua Notzri. Lo dice claramente, Haim Vital. Y el segundo se hizo a sí mismo como profeta, es el Ishmaeli. Y ellos inventaron religiones fuertes que se sostienen hasta el día de hoy. Y está hablando del año 1500. Y hasta el día de hoy están. Y todo el mundo se dividió en estas dos fes, no sé cuál es el plural de fe, lo que sea. En estas dos formas de creer, de creencias. Y Bilam fue el primero que profetizó sobre ellos. Porque incluso Parshas Balak, donde Bilam profetiza, está antes que la parsha de nuestra semana, Parshas Re'ei. Entonces Bilam fue el primero que habló sobre ellos. Al respecto del primero dijo que él se creía, él nació de una mujer, y no puede ser que un hombre sea Dios. Por eso la Toira dice que Loi Ish Keil, un hombre no puede ser Dios. No puede ser ni siquiera la encarnación de Dios, ni nada por el estilo, no puede ser Dios en la tierra. No existe esto. Bilam lo dice claramente, Loi Ish, no un hombre, Keil, puede ser Dios. Y si viene un tipo para decir yo soy Dios, o soy la encarnación de Dios en el mundo, y Haseif, está mintiendo. Lo dijo Bilam claramente. Por lo tanto, no hay que confundirse tras de él. Y al respecto del segundo, que él reconoció que no es un Dios. Muhammad dijo, él nunca dijo que era un Dios. Él dijo que era un profeta. Sobre este, que empezó a inventar religiones, etc. Y al fin y al cabo, Isnahem, como termina diciendo el versículo, no funcionó la cosa. No se va a sostener en el final, digamos, de los días, etc. Ahora bien, sobre Yeshu todo el mundo está de acuerdo que nació de una mujer, de Miriam. Todo el mundo dice lo mismo. Nadie dice que nació solo, digamos, de un repollo, como quien dice. Pero dicen que no es un ser humano, sino que nació como solo, así está escrito acá. Nació del espíritu y yo qué sé cuánto. Eso es lo que ellos dicen. Y que un hombre nunca estuvo con ella. Entonces, a pesar de que dice que nació de una mujer, él está diciendo que es la encarnación de Dios en el mundo, en la tierra. Viene Bilam, como dijimos anteriormente, viene y dice claramente que es imposible que un hombre sea un Dios. Loi ish
Keil, fíjate, si un tipo dice que es Dios, esto es mentira. Pero los Ishmaelim no solamente que él dijo que era un hombre, sino que también él dijo que era hijo de hombres, etc. Y por eso el versículo termina diciendo Hahi, Ahu. Acá está escrito ahí, pero debería ser Ahu. Es decir, que Haz Shalom no vengas a pensar que Yeshu es Dios, y tampoco vengas a pensar que ese otro, Muhammad, es profeta. Porque no lo es. A pesar de que dice que es hijo de hombres, etc. Porque Dios no va a decir una cosa y no la va a cumplir. O sea, no existe que Dios diga algo y no lo cumple. Entonces, el profeta no puede venir a contradecir las palabras de Moshe Rabbeinu, como ya estudiamos del Rambam. Entonces, automáticamente sabemos que Muhammad, que vino a decir, olvídate, la toira como ustedes la entendieron, no va. Yo te voy a dar una explicación nueva de la toira. Automáticamente sabemos que, esto no va. No va a funcionar, no se va a sostener. Entonces, ¿qué vimos con este texto de Haim Vital? Vimos que la toira sí está haciendo alusión a esto. Bilam profetizó sobre este tipo. Moshe Rabbeinu profetizó sobre este tipo también. Sobre los dos. Ahora bien, vamos a pasar a otro texto, un poco más profundo, del Arizal. Antes en un texto de Haim Vital, en un libro que Haim Vital mismo escribió. Este es un texto que probablemente también lo escribió Haim Vital, pero son los escritos del Arizal. Se llama Pri Etz Chaim. Es un libro muy complicado. Pero el punto del Pri Etz Chaim es, el texto en general de lo que habla es cuáles son las kavones, las intenciones místicas de cada mitzvah, de cada fiesta, etc. Ahí él escribe en el Pri Etz Chaim, Eisaf, el hermano de Yaakov, Eisaf. ¿Cómo se escribe la palabra Eisaf? Ain, Shin, Yud y Vav. Eisaf. Así se escribe Eisaf. Eisaf siempre fue un dolor de cabeza para Yaakov. Y escribe el Arizal que Yeshua Hanotzri, que son las mismas letras que Eisaf, se escriben con las mismas letras, era un Gilgul, una reencarnación de Eisaf. Entonces, de acuerdo al Arizal, este tipo existió, y el Arizal dice que era un talmid, un estudiante de Rabbi Yoshua ben Perachia. Para tener una pequeña idea de lo que estamos hablando. ¿Quién era Rabbi Yoshua ben Perachia? Estamos hablando, y esto es nuestra tradición. Después, el Nuevo Testamento dice sus propias historias, pero la tradición nuestra en el Talmud es, Rabbi Yoshua ben Perachia vivió aproximadamente 150 o 200 años antes de la destrucción del Beis Hamikdash. O sea, aproximadamente 150 años antes de la era común. Más o menos. Rabbi Yoshua ben Perachia. Y tenía un estudiante, tuvo que irse a Egipto, se escapó del Israel porque le quería matar. Había un rey que se llamaba Yanai Amelech, que fue descendiente de los Hashmonaim. Es toda una historia larguísima que no voy a entrar en toda la historia ahora. El punto es que se tuvo que ir Rabbi Yoshua ben Perachia a Mitzrayim, a Egipto. Y de ahí pega también, que dicen que Yoshki aprendió en Egipto brujerías y cosas y qué sé yo. El punto es que cuando está volviendo Rabbi Yoshua ben Perachia hacia Eretz Israel, volvía con sus estudiantes y paró en diferentes hoteles, porque el viaje era largo, etc. Y en uno de los hoteles que paró, lo trataron tan bien, excelentemente bien, que Rabbi Yoshua ben Perachia empezó a hablar bien de la mujer, que era la dueña del hotel en donde estaban parando. Estaba diciendo qué bueno que es este lugar, qué agradable, qué bueno que es esto, qué agradable, quién viene a tratar. Y uno de los talmidim de Rabbi Yoshua ben Perachia, que se llamaba Yeshu, le dijo a Rabbi Yoshua, pero Rebe, ¿por qué estás hablando tan bien de esta mujer? Mirá cómo tiene los ojos redondos. Es fea. Esta tipa es fea. Yeshu entendió que Rabbi Yoshua ben Perachia estaba alabando la belleza de esta tipa. Pero Rabbi Yoshua ben Perachia estaba alabando cómo lo trataron. El lugar y el tratamiento, las comidas que le dieron, etc. Entonces lo miró a Yoshki y le dijo, ¡fuera de acá! ¡Chao! No podés ser mi estudiante. ¿En esto te ocupás? Llegás a un hotel y lo primero que mirás si la tipa, la dueña, es linda o no es linda. No, así no. No podés ser mi estudiante. Lo echó. Así cuenta el Talmud, lo echó. Yoshki intentó volver varias veces para volver a su maestro. Y cada vez que volvía, lo echaba. Así cuenta el Talmud, cada vez que volvía, lo echaba. Hasta que una vez, Rabbi Yoshua ben Perachia decidió que, ok, esta vez lo voy a recibir. Ya es tiempo, ya está suficiente la reprimenda, digamos, lo voy a recibir. Entonces vino Yoshki para charlar con él, para ser recibido de vuelta. Y justo Rabbi Yoshua ben Perachia estaba diciendo el Shema. Estaba rezando, estaba diciendo el Shema.
Entonces, en lugar de, cuando Yoshki vino y quiso ser su estudiante, en lugar de contestarle, Rabbi Yoshua ben Peraje le hizo alguna seña, no sé, porque no se puede hablar en el medio del rezo. Y el otro entendió de las señas que le hizo Rabbi Yoshua ben Peraje que lo estaba echando de vuelta. Lo quería recibir, le habrá dicho, esperá, no sé qué cosa, en Israel hacen así, esperá, yo qué sé. El otro entendió mal, me están echando de vuelta. Y la Gemara dice, el Talmud dice que inmediatamente se dio media vuelta, se fue, levantó un ladrillo y dijo, esto es Dios. Se puso a hacer idolatría, se puso a hacer avodah zarah. Esta es la historia que tenemos nosotros registrada en el Talmud sobre Yoshke, una de las historias, y Rabbi Yoshua ben Peraje. El Arizal dice que ese Yeshua, no dice Yeshua Notzri, es interesante, era estudiante de Rabbi Yoshua ben Peraje, pero estamos hablando de vuelta 150 años antes de la era común, aproximadamente, y no pega con el relato que tienen el Nuevo Testamento, etcétera, que nació en el año 0, vivió 30 años, 32, 33 años, lo que sea, y lo mataron. No pega con ese relato, no entra el relato ahí. Pero el punto es que el Arizal dice claramente que este Yeshua era un Gilgul, una reencarnación de Esav. ¿Qué significa que era una reencarnación de Esav? La Gemara nos cuenta en otro lugar, el Talmud cuenta cómo fue el fallecimiento de Esav. Es una historia muy interesante. Cuando el pueblo de Israel fue a enterrar a Yaakov, lo enterraron en Me'aras Machpelah, en la cueva donde están enterrados nuestros patriarcas, etc. Abraham, Yitzhak, también Yaakov, por supuesto, y también están enterrados Adam y Java, están enterrados Sara, Rivka y Leia, en ese lugar. Fallece Jacob en Mitzrayim, en Egipto. Lo llevan con toda una corte de gente hacia Hebrón, Eretz Israel, donde está Me'aras Machpelah, la cueva de los patriarcas. No sé cómo se dice en castellano, Me'aras Machpelah. Y el punto es que cuando llegaron ahí, apareció Esav. Y Esav dijo, no, yo soy el primogénito. No él, yo soy el primogénito. Y el lugar en Me'aras Machpelah, guardado supuestamente para alguno de nosotros dos, los hijos de Yitzhak, me corresponde a mí. Es mío. Entonces empezó toda una discusión. No, ¿cómo tuyo? Vos le vendiste la primogenitura a Yaakov. La historia famosa de Nezida Doshim, las lentejas, etc. El guiso de lentejas. E Isa dice, no, ¿qué vendí? Yo no vendí nada. Mostrame el documento de venta. Hoy veis, el documento de venta lo olvidamos en Mitzrayim. No lo trajimos. No pensamos que vos ibas a aparecer acá. Los documentos quedaron, la escritura quedó en Mitzrayim, en Egipto. Entonces cuenta el Talmud que lo mandaron a uno de los nietos de Yaakov, a Naftali, a uno de los hijos de Yaakov, perdón, a buscar el documento a Mitzrayim. Pero imagínense, el cajón preparado para ser enterrado en Me'aras Machpelah. Todos esperando ahí en la puerta de la cueva, no lo pueden enterrar porque está Esav ahí, quiere enterrarse él, y mandaron, no saber cuántos días tardaban en ir y volver de Mitzrayim. Pero sabe que Naftali caminaba rápido, y ya la shluja era como un ciervo que camina, que corre rápido. Pero el punto es que la cosa se puso pesada y no estaban enterrando a Yaakov. Apareció, así cuenta el Talmud, Hushim ben Dan. Aparece en la Toira. Hushim era el hijo de Dan, uno de los hijos de Jacob, o sea, un nieto de Jacob, Hushim ben Dan, y preguntó, hey, ¿qué pasa que no enterramos al Zeide? ¿No? ¿Qué estaba pasando acá? ¿Quién es este tipo? Este tipo es Esav, es tu tío. ¿Pero por qué no está enterrando? Sí, no, esto, lo otro. Hushim se calentó, agarró una espada y le cortó la cabeza a Esav. Chao. Si este tipo no está permitiendo que lo entierren al Zeide, lo mato. ¿Qué es esta cosa? Lo mató a Esav ahí en el momento. Entre paréntesis, por eso Rivka dice que sus hijos iban a morir los dos en el mismo día. Cayó Shoholti, dice. Y en la práctica se cumplió. No es que murieron en el mismo día, pero fueron enterrados el mismo día. Jacob y Esav. Y cuenta el Talmud que la cabeza de Esav, cuando Hushim le corta la cabeza de Esav fue girando, rodando, y quedó enterrada a los pies de Yitzhak. El cuerpo de Esav, hijo de Esav, no sé dónde está. Pero la cabeza de Esav quedó enterrada en los pies de Yitzhak. Y cuando ya Esav no estaba impidiendo la cosa, lo enterraron a Yaakov donde corresponde, y van ahí están enterrados. Ahí están enterrados. ¿Qué quiere decir esto, místicamente hablando? ¿Qué quiere decir que la cabeza de Esav está con Yitzhak? ¿De qué estamos hablando? Arizal le explica. ¿Por qué Yitzhak quería bendecir a Esav? La historia famosa. ¿Qué? ¿Yitzhak era tonto?
¿No sabía que Esav era un desastre? Está bien, era ciego, pero un ciego no es tonto. ¿No sabía todo lo que hacía Esav? Mataba, robaba, violaba. Entonces la explicación es que Yitzhak estaba viendo en la esencia misma de Esav, en su raíz, en su cabeza, entre comillas. Por eso la cabeza de Esav está enterrada a los pies de Yitzhak. Yitzhak vio en Esav un potencial enorme, gigante, y por eso quería bendecirlo. Rivka, como buena Yiddish mame, sabía cómo son las cosas. Y la cosa no tiene que ser así. Le metió a Jacob ahí en el medio y ya está. Entre paréntesis, escuché una explicación muy interesante de por qué hubo que hacer todo esto. Rivka podría haberle dicho tranquilamente a su marido, Reb Yitzhak, sabe, quizás vos estás viejo, estás ciego, sabe, Esav es un desastre. Bendecilo a Jacob y ya está. E Yitzhak hubiese dicho, tenés razón, Rivka. Lo voy a bendecir a Jacob. ¿Qué hubiese pasado? Es que vale, muy interesante. ¿Qué hubiese pasado? Jacob se hubiese preparado, hubiese estudiado un Maimer Hasides, un discurso hasídico, se hubiese, qué sé yo, ido a la mikve, se hubiese puesto la ropa, la capota, el shtraimel, lo que sea, y se hubiese presentado frente a su padre, Yitzhak, para recibir la braja. Pero no fue así. Jacob estaba vestido como Esav. Y ahí fue a recibir la braja de Yitzhak. Y ahí es donde recibió realmente, tuvo la braja de Yitzhak. ¿Por qué? Porque si Jacob se hubiese presentado frente a Esav como Jacob, con la ropa de Jacob, con los pensamientos de Jacob, etc., esto hubiese simbolizado que el judaísmo es solamente para los religiosos. Para el tipo que parece Jacob, para el que parece un Yehudí. Pero el que está vestido con las ropas de Esav, el que parece Esav, ese no tiene nada que ver con el judaísmo. Viene Rivka, una verdadera Yiddish mame, ¿y qué hizo? Lo agarró a Jacob, lo vistió con la ropa de Esav y lo mandó a recibir las brojes, las bendiciones de Yitzhak. ¿Por qué? Porque Yiddishkeit es para todos. No importa la ropa que tenés, no importa cómo pensás, cómo estás vestido, lo que pareces, no importa. Las brojes, las bendiciones de Yitzhak son las bendiciones más profundas que hay en toda la Torá. Te dice, que Dios te dé del rocío del cielo, la gordura de la tierra. Las bendiciones más profundas son para todos, por igual, independientemente de si pareces a Esav o no pareces a Esav. En el interior sos Jacob igual, no importa lo que pareces. Pero bueno, esa es otra cuestión. El punto es que Yitzhak vio en Esav su cabeza, su raíz. Por eso la cabeza de Esav está enterrada junto con Yitzhak. El cuerpo era un desastre y el tipo hacía cualquier cosa. No pudo superar el conflicto, digamos. Pero bueno, con esto que quiero decir, que, de vuelta, Yeshua, así dice la Arizal, no dice Anot, dice la Arizal, Yeshua era un Gilgul, una reencarnación de Esav. Y esto lo vemos en varios psukim. Es difícil verlo así, es más fácil verlo con el papel, esa es la verdad, y yo lo tengo acá escrito, pero créanme, funciona. El pasuk dice, Vayehi Esav ish yoidea. Fue Esav un hombre que sabía engañar a las personas con las palabras. Cuando vos te fijas en las últimas letras de estas cuatro palabras, Vayehi es una yud, Esav es una vav, Ish es una shin, yoidea es una ain, Yeshua. Esav es Yeshua. En otro pasuk dice, Vayehi Seir. Seir es el lugar donde vivía Esav, es una tierra, la tierra de Seir donde vivía Esav, y será destruida, dice Bilam, será destruido Seir. Las primeras palabras de Vayehi Yereisha Seir, ¿cuáles son? Vav, Vayehi, Yud Yereisha Seir, Yeshu. Esav tiene que ver con Yeshu. Y así hay varios más que el Arizal vincula y conecta que Yeshu o Yeshua, lo que sea, como lo quieran llamar, era un Gilgul de Esav. Con esto que vimos hasta acá, y nos queda una fuente más, súper interesante. ¿Qué tenemos hasta acá? En realidad tenemos dos fuentes más. Se me hizo medio tarde, vamos a hacerlo rápido. Que desde una perspectiva, este tipo y su madre no tienen nada que ver con la Toira, no están en la Toira, no sé de dónde salieron, etc. Pero desde otra perspectiva mucho más profunda y mística, también están en la Toira. Incluso eso está en la Toira. Lo que nos enseñó Jaime Vital, lo que vemos de la Arizal. Ahora, este texto no lo voy a leer todo porque si no se va a hacer tarde. Quiero leer el Rambam, porque me parece que es muy interesante. Es un texto hasidische, no es muy conocido, de Reb Tzadok HaKohen de Lublin.
Y él escribe sobre Machshava, sobre el pensamiento. Él dice que el pensamiento es lo fundamental de la persona. Donde lo que uno piensa, uno es. Uno está ahí donde uno piensa. El Baal Shem Tov decía también. Y él trae acá, de vuelta, es un poco largo, entonces no lo voy a leer todo, pero él trae acá que Adam HaRishon, el primer hombre, lo trae del Zohar, del Tikkunei Zohar, el primer hombre pecó en el pensamiento. ¿Qué pasa? El primer hombre era Yetzir Kapav Shel HaKadosh Baruj Hu, era la formación de las manos de Dios. Era realmente un tipo que no tenía padre, no tenía madre, era el hijo de Dios, por así decir. Todos somos hijos de Dios, etc. Pero este fue formado por Dios. Y tenía un nivel espiritual increíble, más elevado que los Malach y Ashares, que los ángeles que sirven a Dios. Puso nombres de las criaturas, una jojme, una sabiduría impresionante. Este primer hombre, ¿cómo hizo el Nahash? ¿Cómo hizo la serpiente para engañarlo y para realmente hacerlo pecar? Le introdujo en la cabeza que por cuanto fue creado Betzalmeinu Kitbuseinu, imagen de Dios, no solamente una persona extremadamente elevada, etc. Él era como Dios. Él era una expresión de Dios en la tierra. Entonces el primer hombre empezó a pensar y dijo, ¿sabes qué? Makes sense. Tiene sentido y es interesante. Porque realmente mira el nivel espiritual que tengo. Entonces escribe en este texto, solamente voy a leer 2 líneas, en el texto interesante, muy interesante, dice que cuando la persona piensa que es más de lo que realmente es, en criollo sí se la cree, arrogancia, soberbia, cuando la persona cree más de lo que es, puede caer de las alturas espirituales más elevadas, porque Adam HaRishon realmente era elevado, a los pozos más profundos, simplemente por creérsela. Y él escribe, como ocurrió con ese hombre, está haciendo referencia a Yoshke, y Shabtai Tzvi. No voy a entrar en toda la historia de Shabtai Tzvi, porque es muy larga y no es para ahora, pero fue uno de los personajes años 1700, finales de los 1700, que se creyó Mashiach. Terminó convertido al Islam, un desastre. Pero fue una revolución muy grande, un turco de Turquía, una revolución muy grande en el judaísmo, etc. El punto es que estos 2 personajes eran realmente elevados. Está diciendo, este Rebbe Hasidic está diciendo que tanto Yoshke como Shabtai Tzvi no eran pobres tipos, inútiles, no eran nada, no eran nadie, se creyeron que tenían poder. Lo que está diciendo el texto es que espiritualmente hablando eran extremadamente elevados. Tenían una chispa de energía, una energía extremadamente elevada. Pero se la creyeron. Se creyeron que eran como dioses. Esto es Yoshke. Se creyó que era Moshiach, Shabtai Tzvi. Ahí, en ese momento, es donde cayeron hasta un pozo del cual no se pudieron levantar más. Para terminar, entonces vemos claramente que la Torá hace referencia a estos personajes igual. Para terminar, un texto del Rambam. Súper interesante. El Rambam, Maimónides, vivió en España, en Egipto, etc., año 1100 y pico. Yo no soy muy bueno con los números. Y escribió Mishneh Torah. El Mishneh Torah es un compendio de leyes que incluye todas las leyes del judaísmo. Con este texto vamos a terminar. Todas las leyes del judaísmo. De la A a la Z. Las prácticas, las que no son prácticas, etc. Al final de Mishneh Torah hay 2 capítulos que hablan sobre Moshiach. El juego de leyes se llama Hilchos Melachim y Melchamoiseihem, leyes de los reyes y sus guerras. Y los últimos 2 capítulos, 10 y 11, hablan sobre Moshiach. En el capítulo 11, el Rambam escribe cuáles son las condiciones que tiene que cumplir Moshiach. Que entre paréntesis, Yoshke no cumplió. Haya existido o no haya existido, sea el personaje del cual habla el Talmud, no sea el personaje, sea un Gilgul de Esav, no lo sea, no importa, no cumplió con las condiciones. Al respecto de profecía ya entendimos, no importa si hizo milagros, de vuelta, puede ser que ni los hizo y puede ser que es todo mentira, pero no me interesa, incluso si hizo los milagros, tampoco lo vamos a creer por milagros. Pero lo principal es que no cumplió las condiciones de Moshiach. ¿Cuáles son las condiciones de Moshiach? Entonces esto lo voy a leer de adentro. Es muy interesante. El texto original, yo lo tengo acá frente a mí, está recortado en la mayoría de las impresiones del Rambam, porque por supuesto la censura, como vamos a ver claramente y van a entender por qué, la censura borró esto. Pero hay manuscritos del Rambam
no quiero decir de puño y letra de él, del Rambam, hay también un manuscrito de él, pero hay manuscritos del libro del Rambam que se conservaron en Taimán, en el Yemen, que era un país árabe, hasta el día de hoy es un país árabe, entonces no sufrió la misma censura que sufrió el Rambam en los países cristianos. Ahí tenemos el texto original, la posta, como quien dice, del Rambam. El Rambam escribe así, en el capítulo 11, la ley 4. Si se levantó un rey de la casa de David, y en otro texto dice que tiene que ser de la casa de David y Shloime, esto es un tema para explicar en sí mismo, estudioso de la Torá y cumple los preceptos como David su padre, de acuerdo a la Torá escrita y de acuerdo a la Torá oral. Yosh que no cumplió esto, porque él se burlaba de los Jajomim, de los sabios, y claramente intentó anular toda la Torá, solamente para dar un ejemplo, para tener herramientas. Nuestros sabios dicen, Dama Shetashim la Picoires, tenés que saber, en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, tenés que saber qué contestarle a alguien cuando te viene a hablar. Yosh que dijo, no importa lo que entra en la boca, lo que importa es lo que sale. Con eso, lo que Yosh que estaba diciendo es, las leyes de Kashrus, que de hecho están en la parsha de esta semana también, parsha Re'ei, no importa. No importa lo que pones en tu boca. Portate bien nada más. Portate bien. Decí palabras lindas. Pero bueno, si la persona trabaja y estudia, es un gran sabio, como la Torá escrita, como la Torá oral, y lleva a todo el pueblo de Israel a ir en la Torá, estudiar Torá, cumplir las mitzvot, y fortalecer la Torá, y luchar las guerras de Dios, esta persona es Bejezcas. Podemos asumir que es Moshiach. Si actuó, digamos, hizo, y tuvo éxito, ¿en qué? En construir el templo en su lugar y reunir a los dispersos de Israel, este es Moshiach con seguridad. Y va a reparar a todo el mundo entero para servir a Dios todos juntos, como está escrito. Entonces voy a tornarme a todas las naciones con la misma lengua clara para llamar todos en el nombre de Dios y servirlos todos juntos. Hasta acá la parte pública que todo el mundo conoce del Rambam. Y ahora viene la parte censurada, que de vuelta están los manuscritos del Yemen, de Taimán. Y si no tuvo éxito hasta acá, o lo mataron, entonces sabemos que este no es el Moshiach que prometió la Torá. Y es como todos los reyes de la casa de David, plenos, ksherim, adecuados, que murieron. Y Dios no levantó a esta persona sino para probar a muchos, como está escrito en un paso que en Daniel, Minamaskil y Koshlo, de los inteligentes van a tropezar, Litzref van para refinarlos, para emblanquecerlos hasta que venga el límite del tiempo, etc. Incluso, texto literal de Rambam, incluso Yeshua Hanotzri, que él imaginó que es Moshiach y fue asesinado en un Beis Din, en un juzgado. Para el Rambam, la opinión de Rambam es que este personaje es el mismo del cual está hablando el Talmud, que yo expliqué anteriormente, sobre Raishov Ben Peraji, etc. Para el Rambam está hablando de Yeshua Hanotzri. Ya profetizó sobre él Daniel. El Rambam dice que está en otro lugar en la Torá. Ya profetizó sobre el Daniel. Como está escrito, Bnei Poritze Amjo, los hijos de los Poritz. Poritzim son, no Poritz en Yiddish. El Poritz es la terrateniente en Yiddish. Poritzim acá significa los que no les importa nada, hacen cualquier cosa. Y Nosu Leamit Chazoin Vikoshlu. Benichsholu, perdón. Se van a levantar para tener visiones y van a tropezar. Va a haber tropiezos, dice Daniel, en la historia del pueblo de Israel hasta la venida de Moshiach. Y el Rambam dice, ¿acaso hay un tropiezo más grande que este? Porque todos los profetas hablaron de que Moshiach redime al pueblo de Israel y reúne a sus cautivos, a sus dispersos, mejor dicho, y fortalece las mitzvot. Y está hablando de Yoshke, generó que se pierdan los Yehudim en la espada, o sea, generó masacres y asesinatos del pueblo de Israel en miles y miles y cientos de miles. Y generó que sea esparcido el remanente del pueblo de Israel y sean humillados. Y cambió la Toira y confundió a la mayoría del mundo para servir un Dios diferente del verdadero Señor. Entonces con seguridad no es Moshiach. Y continúa el Rambam, Gewalt, impresionante. Pero los pensamientos del creador del mundo, no hay capacidad en la persona para entenderlos. Porque nuestros caminos no son los caminos de Él. Y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Y todas estas cuestiones que ocurrieron con Yeshua Hanotzri y de este Ishmaeli, está hablando de Muhammad, obviamente, Mahoma, que se levantó después de él, porque Mahoma aparece en el año 600 y pico,
no son sino, escuchen estas palabras del Rambam Gewalt, impresionante, no son sino, ¿para qué aparecen estos dos tipos? Para rectificar el camino para el Melech HaMashiach y para reparar al mundo todo, para que sirvan a Dios juntos, como está escrito, lo leímos anteriormente. Entonces voy a tornarme hacia los pueblos, etcétera, todos vamos a servir a Dios juntos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser que Yoshke y Mahoma son parte del plan, del sistema de la Toira? O sea que el Rambam estaría de acuerdo, digamos, con lo que leímos anteriormente de Jaim Vital, de la Arizal, está aludido en la Toira. ¿Cómo puede ser que sean parte del sistema para enderezar y para suavizar, digamos, el camino a la venida de Moshiach? El Rambam escribe, Keitzat, ¿cómo es esto? Ya se llenó el mundo entero de las palabras de Moshiach. Todo el mundo está esperando Moshiach. Ok, aquellos están confundidos y esperan la segunda venida que no existe, no hay un pasuk, no hay un versículo en la Toira que diga que Moshiach tiene que venir más de una vez. No existe. Y es la pregunta bomba, digamos, con la cual matás cualquier discusión. Mostrame un versículo en la Toira donde dice que Moshiach tiene que venir 2 veces. No existe. Entonces, aún todo eso, ya se llenó el mundo entero de las palabras de Moshiach y de las palabras de la Toira. Todo el mundo estudia Toira al fin y al cabo. Y de las palabras de las mitzvahs. Todo el mundo sabe que existen. Algunos están confundidos, cómo son, qué son, etcétera, pero existir existen. Y se esparcieron estas palabras en todas las islas más lejanas y en muchos pueblos incircuncisos. Y ellos discuten sobre estas cosas, sobre cómo eran las mitzvahs de la Toira. Estos dicen, estas mitzvot son verdad, pero ya pasaron, se anularon hoy en día. Esto es lo que dicen los cristianos. Y estos dicen, no eran por siempre. Llegó Mahoma y te va a explicar cómo era la cosa. Y estos dicen, no, son muy... Perdón, traduje mal. Los cristianos dicen que ya se anularon y no eran por siempre. El Islam dice, estas mitzvot son muy ocultas y no son literales. Y ya vino, acá está escrito Moshiach, o sea, el profeta de ellos, del Islam, y explicó cuál es la posta, cómo realmente tienen que ser cumplidas. Y cuando se levante el Melech HaMoshiach, Behemes, cuando venga el verdadero rey Moshiach, y tenga éxito, y levante y se eleve, inmediatamente todos van a retornar, o sea, y van a saber, Sheker no mentiras les legaron sus padres, y que sus profetas y sus padres los confundieron. Después el Rambam sigue con otra cosa, que no viene ahora al caso, pero simplemente para hacer una conclusión. En la parsha de esta semana, un resumen y conclusión. La parsha de esta semana habla sobre falsos profetas. Hay una forma de entender un comentario, el Balaturim, que está haciendo referencia a Yoshke. Pero hay otra forma de entender el Balaturim que no está haciendo referencia a Yoshke. Y después trajimos alusiones claras, concretas, de Rav Chaim Vital, de la Arizal, que está hablando específicamente sobre estos dos personajes que aparecieron. Entonces, ¿por qué no les creemos? Porque incluso si eran profetas, incluso si hicieron maravillas, están negando la profecía de Moishe. Y un profeta que niega la profecía de Moishe, automáticamente sabemos que no es un profeta. Entonces, ¿por qué le creemos a Moishe? ¿Porque hizo maravillas? No. El núcleo, digamos, del judaísmo, sobre qué se sostiene el judaísmo, Maimad Har Sinai. La entrega de la Toira en el monte Sinai, donde 3 millones de personas mínimo vieron exactamente lo mismo, escucharon exactamente lo mismo, en las palabras del Rambam, Dios diciéndole a Moishe, Moishe, decir es tal cosa, literalmente del Rambam. Pero, evidentemente, en estos otros textos que leímos al final, sí está aludido en la Toira estos asuntos. ¿Y para qué sirven? Y este es el último Rambam que estudiamos, sirven para que seamos conscientes, en todo el mundo, literalmente, todos los pueblos saben que existe el concepto de Mashiach, hablan sobre el concepto de Mashiach. Quizás faltaría que nosotros, Yehudim, seamos conscientes del concepto de Mashiach. Y para terminar nada más, una pequeña historia que escuché del Rebbe. No es una historia, es una sige, una minúscula parte de una charla del Rebbe. El Rebbe en un momento, no me acuerdo el año, pero el Rebbe en un momento dijo, un Yehudí, una imagen, digamos, un ejemplo, un Yehudí que anda con su pañuelo rojo atado al cuello. Y tiene un pañuelo rojo en la casa, un pañuelo rojo acá, allá, le encantan los pañuelos rojos. El tipo tiene su pañuelo rojo. Entonces de repente viene Moshiach
es una imagen, una idea, ¿sí? Una fantasía, digamos. Viene Moshiach y empieza a decir, no, tenemos que irnos a Eretz Israel. Entonces este Yehudí dice, pará, ¿y mi pañuelo rojo? Lo tengo que ir a buscar, lo dejé en casa, lo puse acá, lo dejé allá. Pará, no me puedo ir a Eretz Israel, no puedo. Y Moshiach dice, ¿pero qué pañuelo rojo? ¿Qué tú sí me estás hablando? Tonterías. Nos tenemos que ir ahora. Yo soy Moshiach, en serio. ¿Sí? Es una imagen. No, mi pañuelo rojo. Así explicó el Rebbe. Esto es lo que dijo el Rebbe. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de nosotros tenemos nuestro, entre comillas gigantes, pañuelo rojo. Nuestros asuntos que nos parece que realmente son importantes, nuestros asuntos en los cuales nos apoyamos, los asuntos en los cuales decimos, yo no puedo vivir sin esto. ¿Y sabes qué? ¿Quién está esperando realmente a Moshiach? No me hinches. Yo tengo mi pañuelo rojo, estoy muy cómodo donde estoy, tengo mi casa, mis cosas, mi trabajo. ¿Quién necesita Moshiach? Está bien, hay gente que sufre en el mundo y dificultades, tenés razón. Pero ¿sabes qué? No está tan mal. La vida es la vida y le seguimos para adelante. Entonces, la pregunta, digamos, con la que quiero terminar es, ¿cuántos de nosotros realmente estamos, y yo me incluyo, no piensen que estoy diciendo ustedes, yo me incluyo, ¿sí? Cada uno con sus mishigas y sus cosas, ¿cuántos de nosotros realmente estamos esperando a Moshiach? ¿Y cuántos de nosotros realmente estamos preparados y listos para decir, no importa el pañuelo rojo, déjalo? ¿Qué me interesa? Llegó Moshiach, let's go, vamos. No sé, que por lo menos pueda servir para que podamos entender, para que podamos saber y al Kolponim, por lo menos aprender del resto del mundo. Si todo el resto del mundo está hablando de Moshiach, Kol Sheken, cuánto más aún nosotros deberíamos estar, en Yiddish dice Kochen, deberíamos estar metidos, interesados, etc. Y el Rebbe mencionó muchísimas veces que la forma de realizar, de hacer real la venida de Moshiach, la llegada de Moshiach es estudiando Inyan Geule Moshiach, estudiando asuntos sobre Moshiach, etc. Que lo podamos ver con nuestros propios ojos de carne y hueso, como está escrito por Ojol Basar Yachdav, toda la carne mismo, podamos ver con nuestros ojos de carne y hueso la venida de Moshiach pronto en nuestros días.